Hola amigos, un cordial saludo a todos. La finalidad de este video es presentar y conocer cada una de las partes del aparato reproductor femenino. Nosotros somos un grupo de estudiantes de cuarto año de medicina de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos, Blanco Tania, Lovera María, Mendoza Soymar y Rodríguez Joana. Como ya sabemos, la mayoría de las especies tienen dos sexos, masculino y femenino. Cada sexo cuenta con su propio sistema reproductor. La estructura y la forma son diferentes, pero ambos están diseñados específicamente para producir, nutrir y transportar el huevo, óvulo o espermatozoide. El sexo femenino tiene el sistema reproductor ubicado íntegramente en la pelvis, que es la zona baja del abdomen. Como también sabemos, cada una de las partes del sistema reproductor femenino tienen una parte importante en lo que sería la reproducción humana. De aquí la importancia de conocer cada una de estas. El aparato reproductor femenino se encuentra representado, en primer lugar, por los órganos genitales externos, incluyendo en este el monte de Venus, labios mayores, labios menores, vestíbulo de la vagina, clítoris y bulbos del vestíbulo. Mi nombre es Joana Rodríguez y continuando con el estudio del aparato reproductor femenino les estaré hablando sobre el monte de Venus, los labios mayores y los labios menores. Monte de Venus. En la anatomía humana y en los mamíferos en general, el mons pubis, también conocido simplemente como el mons y conocido específicamente en las mujeres como el monte de Venus o el mons veneris, la terminología anatómica lo indica como monte del pubis. Es una masa redondeada de tejido graso que se encuentra sobre la sínfisis púbica de los huesos púbicos. El monte de Venus es una prominencia redondeada de tejido graso que cubre el hueso púbico. Durante la pubertad se recubre de vello. Contiene glándulas secretoras de tipo sebáceo que liberan unas sustancias, hormonas, que participan en la atracción sexual. En las mujeres, el mons pubis forma la porción anterior de la vulva. Se divide en los labios mayores a cada lado del surco conocido como la hendidura pudenda que rodea los labios menores, el clítoris, la uretra, la abertura vaginal y otras estructuras del vestíbulo vulvar. El tamaño del pubis varía con el nivel de la hormona y la grasa corporal y es más evidente en las mujeres después de la pubertad. Generalmente se cubre con el vello púbico y se agranda. El tejido graso del pubis del mons es sensible al estrógeno y forma un montículo bien discernible desde el inicio de la pubertad. Esto empuja la parte delantera de los labios mayores hacia afuera, alejándolos del hueso púbico. Del mismo modo, el pubis mons menudo se vuelve menos prominente con la disminución de los estrógenos corporales experimentados durante la menopausia. El término mons pubis deriva del latín montículo púbico y el mons Venus o mons veneris se deriva del latín para montículo de Venus. El monte de Venus tiene una forma triangular invertida situada en una zona adiposa, grasa subcutánea. Es un acolchado velloso, los vellos pubianos son cortos y gruesos, suelen ser ensortijados y se disponen en forma de triángulo, con la base sobre el monte de Venus relacionado con el hipogastrio abdominal y el vértice inferior termina en los labios mayores. Los vellos pubianos aparecen en la mujer a inicios de la pubertad y ya en la adolescencia recubren totalmente el monte de Venus. Algunas mujeres optan por depilar, tuzar o rasurarlo parcialmente o en forma total. Todas las operaciones ginecológicas vienen precedidas por rasurar los vellos pubianos sin que se vea relacionado con algún tipo de infección de orina y como consecuencia del rasurado de esta zona. Con respecto a las patologías que destacan en el monte de Venus, podemos decir que está el edema del monte de Venus, que es una de las secuelas de la irradiación de la vulva en la radioterapia del abdomen y la pelvis. Los labios mayores. En el aparato reproductor femenino, los labios o comisuras son pliegues salientes que bordean la vulva y forman parte de las estructuras del aparato genital externo de la hembra humana. En total son 4, 2 de cada lado de la vagina. Los más externos son llamados labios mayores y el par más interno labios menores, equivalentes y del mismo origen embrionario que el escroto masculino. Los labios pudendos mayores, desde el monte de Venus, rodean luego la terminación inferior de la vagina y se fusionan entre sí. Miden aproximadamente 7 a 8 centímetros de largo, 2 a 3 centímetros de ancho y entre 1 y 1,5 centímetros de espesor.
La superficie externa es rugosa y luego de la pubertad es cubierta por vello púbico, mientras que la superficie interna es lisa y en continuidad con los labios menores. La piel es semejante al resto de la piel humana, constituida por tejido cutáneo, glándulas sebáceas y sudoríparas, folículos pilosos y tejido adiposo. El ligamento redondo del útero termina en el tejido adiposo y la piel de la parte anterior del labio. Estos son como de 5 centímetros aproximadamente. Los labios pudendos menores. Los labios menores, también llamados ninfas, se encuentran por dentro de los labios mayores. Se extienden desde el capuchón del clítoris formando un prepucio hasta rodear el orificio de la uretra, la vagina y terminar en la llamada horquilla perineal, a pocos centímetros del ano. El revestimiento de los labios menores es distinto al de los labios mayores. Es una membrana mucosa que está ricamente inervada e irrigada, por lo que son más sensibles, de color más rosado y no tienen glándulas sudoríparas ni folículos pilosos. La coloración, el tamaño y la apariencia general de los labios varía extensamente entre una mujer y otra. En algunas mujeres los labios menores están prácticamente ausentes, mientras que en otras pueden ser carnosos y protuberantes. A menudo son asimétricos. Durante la estimulación sexual los labios se llenan de sangre, típicamente hinchándose y oscureciéndose o bien enrojeciéndose. Hola amigos, mi nombre es Tania Blanco y les voy a estar hablando del vestíbulo de la vagina. El vestíbulo de la vagina es el espacio situado entre los labios menores y en él se localizan los orificios de la uretra, de la vagina y de los conductos de salida de las glándulas vestibulares mayores o de Bartolini, que secretan moco durante la excitación sexual, el cual se añade al moco cervical y proporciona la lubrificación. El orificio de la uretra externo se localiza a 2 o 3 centímetros por detrás del clítoris, inmediatamente por delante del orificio vaginal. A cada lado del orificio uretral se encuentran los orificios de desembocadura de las glándulas parauretrales o de Skene, que están situadas en las paredes de la uretra y también secretan moco. El orificio vaginal es mucho más grande que el orificio uretral. El aspecto del orificio vaginal depende del himen, que es un delgado pliegue incompleto de membrana mucosa que rodea dicho orificio. El clítoris es un pequeño órgano cilíndrico compuesto por tejido eréctil que se agranda al rellenarse con sangre durante la excitación sexual. Este tiene 2 o 3 centímetros de longitud y está localizado entre los extremos anteriores de los labios menores. Consiste en 2 pilares, 2 cuerpos cavernosos y un glande, y se mantiene en su lugar por la acción de varios ligamentos. El glande del clítoris es la parte expuesta del mismo y es muy sensitivo, igual que sucede con el glande del pene. La porción de los labios menores que rodea el clítoris recibe el nombre de prepucio del clítoris. Los bulbos del vestíbulo son 2 masas alargadas de tejido eréctil de unos 3 centímetros de longitud, que se encuentran a ambos lados del orificio vaginal. Estos bulbos están conectados con el glande del clítoris por unas venas. Durante la excitación sexual se agrandan al rellenarse con sangre y estrechan el orificio vaginal, produciendo presión sobre el pene durante el acto sexual. En segundo lugar, tenemos la representación de los órganos genitales internos, incluyendo allí la vagina, útero, trompas de falopio y ovarios. Hola, soy María Daniela Lovera y les voy a hablar sobre los órganos internos del aparato reproductor femenino. La vagina. La vagina es el órgano femenino de la copulación, el lugar por el que sale el líquido menstrual al exterior y el extremo inferior del canal del parto. Se trata de un tubo músculo membranoso que se encuentra por detrás de la vejiga urinaria y por delante del recto.
En posición anatómica, la vagina desciende y describe una curva de concavidad anterior. Su pared anterior tiene una longitud de 6 a 8 centímetros, su pared posterior tiene de 7 a 10 centímetros y están en contacto entre sí en condiciones normales. Este desemboca en el vestíbulo de la vagina, entre los labios menores, por el orificio de la vagina que puede estar cerrado parcialmente por el himen, que este es un pliegue incompleto de membrana mucosa. La vagina comunica por su parte superior con la cavidad uterina, ya que el cuello del útero se proyecta en su interior quedando rodeado por un fondo de saco vaginal. La pared vaginal tiene 3 capas, una externa o serosa que cuenta con un epitelio plano estratificado no queratinizado y tejido conectivo laxo, otra muscular que esta es una capa circular externa y una longitudinal interna de músculo liso. Y la otra capa sería la interna o adventicia, que esta está formada por tejido conectivo laxo y fija la vagina a los órganos adyacentes. Ok, el útero o matriz es un órgano muscular hueco con forma de pera, que constituye parte del camino que siguen los espermatozoides depositados en la vagina hasta alcanzar las trompas de Falopio. Este tiene unos de 7 a 8 centímetros de longitud, de 5 a 7 centímetros de ancho y de 2 a 3 centímetros de espesor, ya que sus paredes son gruesas. Su tamaño es mayor después de embarazo reciente y más pequeño cuando los niveles hormonales son bajos, como sucede en la menopausia. Está situado entre la vejiga de la orina por delante y el recto por detrás. Sus regiones. El útero está formado por 2 zonas distintas en forma y en función, que son, primero, el cuerpo uterino al que están unidas por los lados las trompas uterinas y está separado del cuello uterino. Y segundo, el cuello o cerviuterino se comunica con el istmo en su extremo inferior, mientras que el extremo inferior termina haciendo que se desplace hacia adelante en la porción superior de la vagina. Las capas. La pared del útero presenta a la sección 3 capas de células que son de fuera hacia adentro. Primero tenemos lo que es la serosa o perimetrio, que corresponde al peritoneo en la parte posterosuperior y al tejido laxo, que se extiende por los lados del útero, en lo que se denomina parametrio. La segunda capa, que es miometrio, está formado principalmente por tejido muscular liso, y la capa más interna del miometrio es una zona de transición que se engruesa a la adenomiosis. Y por último tenemos lo que es el endometrio, en donde se implanta el huevo fecundado. La irrigación. El útero está irrigado por las arterias uterinas, rama de la arteria hipogástrica, e inervado por los plexos hipogástricos superior e inferior. También está irrigado por los ramos provenientes de las arterias ováricas y ramas de la arteria aorta. El drenaje linfático se dirige principalmente a los ganglios linfáticos ilíacos internos y externos. Ok, las trompas de Falopio. Estas tienen 2 conductos de 10 a 12 centímetros de longitud y 1 centímetro de diámetro, que se unen a los cuernos del útero por cada lado. Están diseñadas para recibir los ovocitos que salen de los ovarios, y en su interior se producen el encuentro de los espermatozoides con el óvulo y la fecundación. Con propósitos descriptivos, se divide cada trompa en 4 partes. Primero tenemos lo que es el infundíbulo, que es el extremo más externo y en donde se encuentra el orificio abdominal de la trompa, que comunica con la cavidad peritoneal. Segundo, tenemos lo que es la ampolla, que es la parte más ancha y larga de la trompa y la que recibe al ovocito desde el infundíbulo. Es el lugar donde tiene lugar la fertilización del ovocito por el espermatozoide. Tercero, tenemos lo que es el istmo, que es una porción corta, estrecha y de paredes gruesas. Se une con el cuerno del útero en cada lado. Y por último tenemos lo que son las fimbrías, que esta es una estructura de bordes irregulares, situada al final de cada trompa de Falopio. Tenemos lo que son los vasos y nervios. Las arterias serían las arterias tubáricas internas y externas, rama de la uterina y ovárica. Las venas, que serían las venas útero-ováricas,
y los nervios, que serían los nervios, serían los plexos periarteriales. En tercer lugar tenemos las glándulas genitales auxiliares. Allí incluimos las glándulas vestibulares y las parauretrales. Mi nombre es Mar Mendoza y yo le voy a estar hablando sobre las glándulas genitales auxiliares, el periné, irrigación sanguínea de la pelvis y la inervación de los genitales internos. Las glándulas genitales auxiliares están constituidas por las glándulas vestibulares y las glándulas parauretrales. Las glándulas vestibulares mayores son 2 y tienen un tamaño de 0.5 centímetros. Se sitúan a cada lado del vestíbulo de la vagina y tienen unos conductos por donde sale su secreción de moco para lubricar el vestíbulo de la vagina durante la excitación sexual. Las glándulas vestibulares menores son pequeñas y están situadas a cada lado del vestíbulo de la vagina y también secretan moco que lubrican los labios y el vestíbulo. Las glándulas parauretrales desembocan a cada lado del orificio externo de la uretra. Estas también tienen una secreción mucosa lubricante. El periné. El periné se halla limitado hacia adelante por el arco púbico, lateralmente por las ramas isquiopubianas y las tuberosidades isquémicas y hacia atrás por los ligamentos sacroociáticos mayor y menor. Todo ello hace que tenga una forma romboidal. La línea transversal que une las tuberosidades isquémicas divide el periné en un triángulo anterior urogenital donde se encuentra el diafragma genital y un triángulo posterior o ano rectal donde están las fosas isquiorrectales. El periné anterior está formado por 3 planos musculoaponeuróticos, los cuales son un plano profundo, un plano medio y uno superficial. El plano profundo diafragmático pélvico está constituido por una formación musculotendinosa con forma de embudo que sirve de sujeción a las vísceras pélvicas y abdominales. Este incluye el músculo elevador del ano y el músculo coccigio, recubiertos por una capa superior y otra inferior de la fascia. El músculo elevador del ano se fija a la pelvis en las ramas descendentes y horizontales del pubis, espina ciática, aponeurosis del obturador interno y borde del coxis. Sus fibras se dirigen a la línea media y se entrecruzan con las del lado opuesto. El músculo coccigio se inserta en la espina ciática y sus ramas se abren en abanico fijándose en las caras laterales de los segmentos sacroinferiores y coxis. El plano musculoaponeurótico medio, también llamado diafragma urogenital, se encuentra atravesado por la uretra y la vagina. Está formado por una capa superior y otra inferior que recubre los músculos perineales profundos que se originan en la rama isquiopubiana y terminan en el triángulo rectovaginal, el músculo esfínter externo de la uretra y los vasos y nervios pudendos. El plano musculoaponeurótico superficial, incluye el músculo esfínter anal externo, los músculos isquiocavernosos que se originan en la tuberosidad isquiática y terminan insertándose en la cara superior y lateral del clítoris. Los músculos perineales transversos superficiales que se extienden desde la cara interna de la tuberosidad isquiática hasta el rafe que va del ano a la comisura vulvar y los músculos bulbocavernosos que rodean el orificio inferior de la vagina y la terminación de la uretra. El triángulo anal contiene el conducto anal y sus esfínteres, el cuerpo anococcigio y las fosas isquiorrectales que contienen una gran cantidad de tejido adiposo, los vasos y nervios hemorroidales inferiores y los vasos y nervios pudendos internos. Irrigación sanguínea de la pelvis. Las vísceras pélvicas se hallan irrigadas por las ramas hipogástricas de la arteria ilíaca comunes, a excepción de las arterias ováricas, hemorroidal superior y sacra media. Las arterias ováricas son ramas directas de la aorta. Estas nacen a nivel variable en un intervalo comprendido entre las arterias renales y las arterias mesentéricas inferior. Se dirigen hacia abajo siguiendo lateralmente al músculo psoas mayor y al urétero. Entran en la pelvis cruzando la arteria ilíaca común antes de su bifurcación y penetran en el ligamento ancho irriga el ovario.
además de anastomosarse con las ramas ováricas de las arterias uterinas e irrigan también la trompa, el uréter y el ligamento redondo. La arteria hemorroidal superior es rama de la arteria mesentérica inferior, anastomosándose con los vasos hemorroidales medios de la arteria hipogástrica y las ramas hemorroidales inferiores de la arteria pudenda interna. La arteria sacra media prolonga la aorta de la pelvis y representa el segmento pélvico atrofiado del tronco aórtico. Las arterias ilíacas comunes son ramas de la aorta y se dividen en la arteria ilíaca externa y la arteria hipogástrica o ilíaca interna aproximadamente a nivel del borde inferior a la quinta vértebra lumbar. La arteria ilíaca común, la derecha, es cruzada por los vasos ováricos, el uréter y las fibras nerviosas simpáticas que descienden hacia el plexo hipogástrico superior. La arteria ilíaca común izquierda es cruzada además por el colon sigmoide y el mesocolon y por el extremo terminal de la arteria mesentérica inferior. La arteria ilíaca externa, esta se dirige hacia abajo por la porción anterointerna del músculo psoas hasta el arco crural, donde se convierte en arteria femoral. La arteria hipogástrica o ilíaca interna se origina a nivel de la articulación lumbosacra y desciende hasta el borde superior de la espina ciática mayor, dando diversas ramas que en mayoría nacen de dos troncos, uno anterior y otro posterior. Su tronco posterior da lugar a tres ramas parietales: la arteria iliolumbar, la arteria sacra lateral y la arteria glúteo superior. La tronco anterior produce ramas parietales, obturadora, glútea inferior y pudenda interna, y las ramas viscerales, vesicales superior, hemorroidal medial y uterina y vaginal. Inervación de los genitales internos. Los órganos pélvicos se hallan inervados por el sistema autónomo. A nivel de la bifurcación aórtica se encuentra el plexo hipogástrico medio situado por debajo del promontorio sacro, que no es constante. El plexo hipogástrico inferior o nervios hipogástricos proceden del plexo hipogástrico medio. Estos nervios se sitúan a nivel de los ligamentos uterosacros para dirigirse hacia adelante hasta la porción superior de la vagina. En la cercanía de la vagina perciben el nombre del plexo pélvicos. El plexo pélvico se divide en plexos secundarios: el plexo rectal, que inerva el recto; el plexo uterovaginal, que inerva la cara interna de las trompas de falopio, el útero, la vagina y también el tejido eréctil del bulbo vestibular; y el plexo vesical, que inerva la vejiga. Los plexos ováricos procedentes de los plexos aórticos renal, que acompañan a los vasos ováricos para inervar los ovarios, la cara externa de la trompa de falopio y los ligamentos anchos. Bueno, este es todo nuestro video, amigos. Espero que les haya gustado. Gracias.